Europa Central. Un crisol de culturas, lenguas e historias entrelazadas. En el corazón de este escenario dinámico se alzaba un gigante, el Imperio Austrohúngaro. Bajo la corona de los Habsburgo, austríacos y húngaros coexistieron, aunque no siempre en armonía. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, cambiaría el curso de la historia. El Imperio Austrohúngaro, debilitado por conflictos internos y derrotado en el campo de batalla, se disolvió. De sus cenizas surgieron nuevos países, nuevas fronteras y un nuevo orden mundial. Con el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, Austria, otrora cabeza de un vasto imperio, se vio reducida a un pequeño estado. La pérdida de territorio y la crisis económica sumieron al país en la incertidumbre. Mientras tanto, el Tratado de Trianón impuso duras condiciones a Hungría. La pérdida de 2/3 de su territorio y la separación de millones de húngaros étnicos crearon un profundo resentimiento. Austria, buscando una nueva identidad, se inclinó hacia la neutralidad y la reconstrucción. Hungría, herida y resentida, buscó respuestas en el nacionalismo y el autoritarismo. Austria encontraría su lugar en la Europa occidental, mientras que Hungría quedaría atrapada en la esfera de influencia soviética. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó un nuevo capítulo en la historia de Europa. Para Austria y Hungría, significaría la oportunidad de redefinir su lugar en el continente. Austria, integrada en la Unión Europea, se convirtió en un símbolo de prosperidad y estabilidad. Hungría, por otro lado, experimentó una transición turbulenta hacia la democracia, marcada por desafíos económicos y tensiones políticas. A pesar de sus diferencias, Austria y Hungría comparten un pasado común que sigue influyendo en su presente. Las cicatrices del Imperio Austrohúngaro, aunque desvanecidas, son un recordatorio de una historia compartida. Tras la Primera Guerra Mundial, Austria emergió como un pequeño estado, privado de su antiguo esplendor imperial. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado en 1919, redibujó las fronteras de Europa, despojando a Austria de vastos territorios y recursos. La pérdida de regiones como Bohemia, Moravia, Tirol del Sur y Dalmacia sumió al país en una profunda crisis económica. La hiperinflación se apoderó de la economía, pulverizando los ahorros de la población y sumiendo a millones en la pobreza. En medio de la incertidumbre y la desesperación, Austria buscaba su lugar en un mundo transformado. La monarquía Habsburgo, que había gobernado durante siglos, se disolvió, dando paso a una república frágil e inexperta. Mientras Austria se esforzaba por reconstruir su economía y su identidad, una nueva amenaza se cernía sobre Europa, el nacionalsocialismo. Desde Alemania, la ideología nazi se extendía como un virus, alimentándose del resentimiento y la frustración de la posguerra. En Austria, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el NSDAP, encontró un terreno fértil para sus ideas. La propaganda nazi, con su retórica nacionalista y antisemita, resonaba en un sector de la población que anhelaba el regreso a la grandeza del pasado. El gobierno austriaco, liderado por el canciller Engelbert Dollfuss, intentó resistir el avance nazi. En julio de 1934, un intento de golpe de Estado por parte de los nazis austriacos, conocido como el Julio-Putsch, terminó con el asesinato del canciller. El asesinato de Dollfuss conmocionó a Austria y al mundo. Aprovechando la debilidad de Austria y la indiferencia internacional, Adolf Hitler preparó la anexión del país a Alemania. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca sin encontrar resistencia. El Anschluss, como se conoció la anexión, se consumó sin un solo disparo. La población austríaca, dividida entre el miedo y la resignación, presenció cómo su país perdía su independencia. Algunos celebraron la llegada de los nazis, mientras que otros observaban en silencio, conscientes de la tragedia que se avecinaba. Con la anexión de Austria, la maquinaria nazi se puso en marcha. La Segunda Guerra Mundial, que había comenzado con la invasión alemana a Polonia en 1939, marcaría un punto de inflexión en la historia de Austria. Tras la derrota del nazismo, Austria fue ocupada por las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La ocupación, que duraría una década, dividió a Austria en 4 zonas de influencia, al igual que Alemania. Viena, la capital,
también fue dividida, con un sector soviético en el centro de la ciudad. En 1955 se firmó el Tratado de Estado Austriaco, que puso fin a la ocupación y reconoció la independencia de Austria. El tratado impuso a Austria una condición fundamental, la neutralidad perpetua. La neutralidad, impuesta inicialmente por las potencias vencedoras, se convertiría en un pilar fundamental de la identidad austríaca en la posguerra. Austria se posicionó como un puente entre el este y el oeste, un país neutral en un mundo dividido por la Guerra Fría. Viena, la antigua capital imperial, se transformó en un centro de diálogo y diplomacia, albergando organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la OPEP. La neutralidad permitió a Austria concentrarse en su reconstrucción económica y social. El país experimentó un periodo de crecimiento sostenido, conocido como el milagro económico austriaco. Mientras Austria se enfrentaba a un futuro incierto como pequeña república, Hungría vivía su propia tragedia. El Tratado de Trianón, firmado en 1920, infligió al país una herida profunda que marcaría su historia durante décadas. El tratado despojó a Hungría de 2/3 de su territorio y dejó a millones de húngaros étnicos fuera de sus fronteras. La pérdida territorial no solo supuso un golpe demoledor para la economía húngara, sino que también generó un profundo resentimiento y un sentimiento de injusticia entre la población. Este trauma histórico condicionaría la política húngara durante décadas, alimentando el nacionalismo y el revisionismo. En el período de entreguerras, Hungría buscó su camino bajo la regencia de Miklós Horthy. Horthy lideró un régimen conservador y autoritario que buscaba revertir las pérdidas territoriales de Trianón. La Segunda Guerra Mundial ofreció a Hungría una oportunidad para recuperar parte de los territorios perdidos. El país se alió con la Alemania nazi, participando en la invasión de Yugoslavia y la Unión Soviética. Sin embargo, la alianza con Hitler resultaría fatal para Hungría. Las fuerzas húngaras sufrieron grandes pérdidas en el frente oriental, y el país terminó siendo ocupado por el ejército soviético en 1944. Tras la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó bajo la esfera de influencia soviética. Se estableció un régimen comunista, liderado por Mátyás Rákosi, que impuso un sistema de partido único, la colectivización forzosa de la agricultura y la represión política. En octubre de 1956, el descontento popular estalló en una revuelta masiva contra el régimen comunista. La Revolución Húngara de 1956, iniciada por estudiantes y trabajadores, se extendió rápidamente por todo el país. Durante 2 semanas, los húngaros lucharon con valentía contra las tropas soviéticas, exigiendo libertad, democracia y neutralidad. La Unión Soviética, decidida a mantener a Hungría bajo su control, envió tanques y soldados para aplastar la rebelión. La revolución fue brutalmente reprimida, dejando miles de muertos y heridos. Tras la Revolución de 1956, se instauró en Hungría un nuevo régimen comunista, liderado por János Kádár. Kádár, consciente de la necesidad de un cambio, implementó una serie de reformas económicas y sociales que permitieron una mayor libertad individual y un mayor nivel de vida. A pesar de las reformas, Hungría seguía siendo un Estado comunista, con un sistema de partido único y una limitada libertad de expresión. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el inicio del fin del comunismo en Europa del Este. En Hungría, el proceso de transición hacia la democracia fue pacífico y gradual. En 1990 se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas en Hungría en más de 40 años. Tras la caída del comunismo, Hungría se embarcó en un ambicioso proceso de reformas para integrarse en las estructuras políticas, económicas y militares de Occidente. El país se unió a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. La integración europea trajo consigo importantes beneficios para Hungría, como el acceso a fondos estructurales, la libre circulación de personas y el aumento del comercio exterior. El país experimentó un periodo de crecimiento económico sostenido y una mejora significativa en el nivel de vida. Sin embargo, la transición democrática en Hungría no ha estado exenta de desafíos. En los últimos años, el país ha experimentado un retroceso democrático bajo el gobierno de Viktor Orbán. A pesar de sus caminos divergentes, Austria y Hungría comparten un rico legado cultural, fruto de siglos de coexistencia en el Imperio austrohúngaro. Viena y Budapest
las antiguas capitales imperiales se convirtieron en centros de efervescencia artística e intelectual, atrayendo a artistas, escritores, músicos y pensadores de toda Europa. En Austria, el cambio de siglo trajo consigo una explosión creativa sin precedentes. El movimiento de la secesión vienesa, liderado por artistas como Gustav Klimt, Egon Schiele y Oskar Kokoschka, revolucionó el arte con su estilo ornamentado y simbólico. Los cafés vieneses se convirtieron en puntos de encuentro para artistas, intelectuales y bohemios. Escritores como Stefan Zweig, Robert Musil y Karl Kraus retrataron en sus obras la complejidad de la sociedad vienesa de principios del siglo XX. La música vienesa, sinónimo de elegancia y refinamiento, alcanzó su máximo esplendor durante el siglo XIX. El vals, con su ritmo envolvente y romántico, conquistó los salones de baile de toda Europa, convirtiéndose en un símbolo de la época dorada del imperio. Compositores como Johann Strauss, padre e hijo, conocidos como los reyes del vals, crearon melodías inolvidables que aún hoy evocan la magia de la Viena imperial. Desde la época de Mozart hasta Gustav Mahler, pasando por Franz Schubert y Johannes Brahms, Austria ha sido cuna de algunos de los compositores más importantes de la historia de la música clásica. Sus obras, interpretadas en escenarios emblemáticos como la Ópera Estatal de Viena y la Musikverein, siguen emocionando a audiencias de todo el mundo. En Hungría, la música y la danza folclóricas han desempeñado un papel fundamental en la preservación de la identidad nacional. El Csárdas, la danza húngara más famosa, es un torbellino de pasión y energía, con sus cambios de ritmo y sus movimientos llenos de vitalidad. Franz Liszt, uno de los compositores más importantes del siglo XIX, supo incorporar la riqueza de la música folclórica húngara en sus obras sinfónicas y pianísticas. La artesanía húngara, con sus bordados, cerámicas, tallas de madera y objetos de cuero, destaca por su belleza y su calidad. Del café vienés a la taberna húngara, la vida cotidiana. Más allá de las grandes expresiones artísticas, la vida cotidiana en Austria y Hungría ha estado marcada por tradiciones y costumbres que reflejan la idiosincrasia de cada país. El café vienés, con su ambiente elegante y sofisticado, se convirtió en una institución en la capital austriaca. Tomar un café en Viena no es solo una pausa para disfrutar de esta bebida, sino un ritual que invita a la conversación, la lectura o simplemente a observar el fluir de la vida en la ciudad. Los cafés vieneses, con sus camareros de etiqueta impecable, sus periódicos internacionales y sus deliciosos pasteles, siguen siendo un símbolo de la cultura vienesa. En Hungría, las tabernas tradicionales, llamadas Csárda, son lugares de encuentro donde se disfruta de la gastronomía local, la música en vivo y la compañía de amigos y familiares. Las Csárdas, con su ambiente rústico y acogedor, ofrecen una experiencia auténtica de la cultura húngara. Legados compartidos, futuros divergentes. Austria y Hungría, a pesar de sus caminos divergentes tras la caída del Imperio austrohúngaro, comparten un rico legado cultural que ha dejado una huella imborrable en su identidad. La música, el arte, la literatura y las tradiciones populares de ambos países son un testimonio de su pasado común y de su riqueza cultural. En la actualidad, Austria y Hungría, como miembros de la Unión Europea, tienen la oportunidad de seguir construyendo puentes de entendimiento y cooperación. El intercambio cultural, el turismo y la colaboración en diferentes ámbitos son esenciales para superar las diferencias del pasado y construir un futuro común basado en el respeto mutuo y la tolerancia. Austria y Hungría, con su ubicación estratégica en el corazón de Europa, tienen un papel importante que desempeñar en la construcción de una Europa más unida, próspera y pacífica. Su historia compartida, con sus luces y sombras, nos recuerda la importancia de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Dos caras del progreso, economías en contraste. Tras la caída del telón de acero, Austria y Hungría se embarcaron en procesos de transformación económica y social muy distintos. Austria, con una economía ya desarrollada e integrada en las estructuras de Europa occidental, experimentó un crecimiento sostenido y una mejora continua en el nivel de vida de su población. Hungría, por su parte, tuvo que hacer frente a los desafíos de la transición de una economía planificada a una economía de mercado. Las privatizaciones masivas, la apertura al comercio exterior y las reformas estructurales generaron un periodo de turbulencias económicas y sociales. A pesar de las dificultades iniciales, Hungría logró atraer inversión extranjera,
modernizar su industria y convertirse en un importante centro de producción para empresas multinacionales, especialmente en el sector automotriz y electrónico. Sin embargo, la brecha económica con Austria, aunque se ha reducido en las últimas décadas, sigue siendo significativa. Austria, con una economía basada en el conocimiento, la innovación y el turismo, se ha posicionado como uno de los países más ricos y competitivos de la Unión Europea. Hungría, aunque ha logrado un progreso económico notable, sigue enfrentando desafíos como la baja productividad, la desigualdad social y la fuga de cerebros. El camino hacia la prosperidad. Austria en la Unión Europea. La adhesión de Austria a la Unión Europea en 1995 marcó un hito en su historia reciente. La integración en el mercado único europeo brindó a las empresas austriacas nuevas oportunidades de comercio e inversión, impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. El turismo, uno de los pilares de la economía austriaca, se vio beneficiado por la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Millones de turistas europeos visitan cada año Austria, atraídos por sus paisajes alpinos, sus ciudades históricas y su rica oferta cultural. Austria ha sabido aprovechar las ventajas de la integración europea para fortalecer su sistema educativo, promover la investigación y el desarrollo y atraer talento internacional. Su fuerza laboral altamente cualificada y su entorno empresarial favorable la han convertido en un polo de innovación y tecnología. Viena, la capital de Austria, se ha consolidado como un importante centro de negocios y finanzas internacionales, albergando sedes de empresas multinacionales, organizaciones internacionales y bancos. Su alta calidad de vida, su seguridad y su vibrante escena cultural la han convertido en una de las ciudades más atractivas del mundo para vivir y trabajar. Entre la integración y la resistencia, Hungría en la encrucijada. Hungría se unió a la Unión Europea en 2004, junto con otros países de Europa Central y Oriental, en un momento de gran esperanza y optimismo. La integración en la UE prometía acceso a fondos estructurales para el desarrollo, nuevas oportunidades de mercado y una mayor integración en la Comunidad Europea de Valores Democráticos. La llegada de inversión extranjera, especialmente en sectores como la automoción, la electrónica y la logística, impulsó el crecimiento económico de Hungría. El país se convirtió en un importante centro de producción para empresas multinacionales, atraídas por los bajos costes laborales y la ubicación estratégica de Hungría en el corazón de Europa. Sin embargo, la relación de Hungría con la Unión Europea no ha estado exenta de tensiones. El gobierno de Viktor Orbán, en el poder desde 2010, ha sido criticado por sus políticas que socavan el Estado de Derecho, la independencia judicial y la libertad de prensa. Las políticas de Orbán, que combinan el conservadurismo social con un discurso nacionalista y anti-inmigración, han generado preocupación en la Unión Europea, que ve en ellas una amenaza a los valores fundamentales del bloque. Hungría se encuentra así en una encrucijada, debatiéndose entre la integración europea y la defensa de una soberanía nacional que se percibe amenazada. Los desafíos de la democracia. Nacionalismo y populismo en auge. Tanto Austria como Hungría, a pesar de sus diferencias políticas y económicas, se han visto afectadas por el auge del nacionalismo y el populismo en Europa. La crisis económica de 2008, la llegada masiva de refugiados a Europa en 2015 y el sentimiento de pérdida de identidad ante la globalización han creado un terreno fértil para discursos que apelan al miedo, la inseguridad y la nostalgia de un pasado idealizado. En Austria, el Partido de la Libertad, de extrema derecha, ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas, llegando incluso a formar parte del gobierno en coalición con el Partido Popular entre 2017 y 2019. El Partido de la Libertad ha capitalizado el descontento social, el rechazo a la inmigración y el sentimiento de pérdida de identidad austríaca ante la integración europea. En Hungría, Viktor Orbán ha consolidado su poder mediante un discurso que combina el conservadurismo social, el nacionalismo y el populismo. Orbán se presenta como el defensor de la identidad cristiana de Europa frente a la amenaza del Islam, la inmigración masiva y la burocracia de Bruselas. El auge del nacionalismo y el populismo en Austria y Hungría, al igual que en otros países de Europa, plantea importantes desafíos para la democracia. La polarización social, la erosión del debate público y la manipulación informativa a través de las redes sociales
son algunos de los riesgos que amenazan la estabilidad de los sistemas democráticos. Un futuro compartido. La búsqueda de la unidad en la diversidad. Austria y Hungría, a pesar de sus diferencias, comparten un destino común en el seno de la Unión Europea. Ambos países se enfrentan a desafíos comunes, como el cambio climático, la crisis demográfica, la competencia económica global y la seguridad en un mundo cada vez más incierto. La cooperación entre Austria y Hungría, así como entre todos los miembros de la Unión Europea, es fundamental para afrontar estos desafíos de manera efectiva. La solidaridad, el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes son esenciales para construir una Europa más fuerte, justa y sostenible. El Danubio, río que atraviesa Austria y Hungría, es un símbolo de los lazos históricos, culturales y geográficos que unen a ambos países. A pesar de las diferencias políticas y económicas, Austria y Hungría comparten un pasado común y un futuro que se construye juntos en el marco de la Unión Europea. La diversidad cultural, lingüística y social de Europa es una fuente de riqueza y un motor de progreso. Austria y Hungría, con sus propias historias y tradiciones, tienen mucho que aportar a la construcción de una Europa más unida, próspera y pacífica, donde la diversidad sea un valor y no una amenaza. Un futuro entrelazado. Austria y Hungría. Dos naciones, dos caminos, un destino compartido, unidos por un pasado común en el Imperio Austrohúngaro, pero separados por las convulsiones del siglo XX. Austria encontró un nuevo camino en la neutralidad y la integración europea. Hungría, marcada por el Tratado de Trianón y el comunismo, busca su identidad en la nueva Europa. A pesar de sus diferencias, comparten desafíos y oportunidades en el siglo XXI. La integración europea ofrece un marco de cooperación y diálogo. El futuro de Austria y Hungría dependerá de su capacidad para construir puentes de entendimiento, superar las divisiones del pasado y abrazar la diversidad como una fuente de riqueza y fortaleza. Solo así podrán seguir escribiendo juntos un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo marcado por la paz, la prosperidad y la unidad en la diversidad.